Hola, hola a todos ustedes, ¿cómo están por ahí? Bienvenidos a un video en vivo, un live más de el programa de Hablando Claro con servidora Berta Aguirre, que ya saben, los que no lo saben, pues es un canal de información y orientación. No se puede tomar como asesoría en ningún caso, para nada. Es información y es orientación. Hoy tenemos un tema muy importante y es el tema que más me ha llamado la atención, que la gente llama, pregunta. Adi, saludos, gracias por estar ahí. Muchísimas gracias a toda la comunidad de TikTok, muchas gracias a toda la comunidad de Facebook, muchas gracias a la comunidad de YouTube, Hablando Claro con Berta Aguirre, y a Mexicanos Patriotas. Muchísimas gracias. Fíjense que hemos estado viendo que ya está saliendo a la luz el hecho de que las personas tengan doble registro. Eso se hace desde que yo tengo memoria, se hace el doble registro más con los niños nacidos en los Estados Unidos de Norteamérica. Hay muchos niños que nacieron en Estados Unidos de Norteamérica y por los miedos, por las historietas que se hacen de que, ay, que si tu hijo nace en Estados Unidos, cuando tenga 18 años, te lo van a llevar al Army. Ay, que si tu hijo es ciudadano americano, es el primerito que van a mandar a la guerra. Entonces, por ese tipo de situaciones, mucha gente, ha registrado a sus hijos que nacieron en Estados Unidos, los registran como que si nacieron en México, en Honduras, Guatemala, El Salvador, de donde son los padres. Y máxime cuando los padres no tienen los documentos o no son residentes legales en Estados Unidos. Entonces, ya con 30 años de experiencia en esta materia a nivel Latinoamérica, es lo que les podemos decir y es lo que les estamos transmitiendo en cada video de información y orientación. Hoy tenemos otra vez el tema del doble registro y la doble nacionalidad. Una cosa es el doble registro y otra cosa es la doble nacionalidad. En la oficina de Guadalajara, México, hemos llevado muchísimos casos de personas que registraron a sus hijos como que nacieron en México cuando en realidad nacieron en Estados Unidos. Mucha gente por el desconocimiento hacen cosas que no deben de hacer, como registrar a sus hijos que nacieron en Estados Unidos, los registran como que nacieron en México. A nosotros nos han tocado muchísimos casos, como abogada mexicana que soy, con la experiencia de 30 años como consultante de inmigración. No se está vendiendo nada. Esto es información y orientación. Cada caso es totalmente diferente, por eso les estamos dando la información para que ustedes busquen al profesional de su confianza y puedan solucionarlo. Si les interesa que nosotros lo hagamos, pues con mucho gusto, en el canal de YouTube y en el de Facebook van a encontrar los datos en el video, en la información del video. Pero esto es simplemente información y orientación. Entonces, mucha gente se identifica con este tipo de casos. Hay muchas personas que por desconocimiento y por miedo a que no les vayan a mandar a sus hijos ciudadanos a las guerras, porque luego dice que Estados Unidos es el país de las guerras. Entonces, mucha gente tenía la idea o tiene la idea de que es mejor registrar a sus hijos que nacieron en Estados Unidos, registrarlos como que nacieron en México o como que nacieron en el país de origen del papá, porque se da muchísimo esa situación. Yo les puedo hablar de los casos que yo he hecho en la oficina de Guadalajara, México, que no solamente vemos asuntos de Guadalajara, México, vemos asuntos de diferentes estados de la Unión Americana y de toda Latinoamérica y también de Europa, porque hacen el error de registrarlos dos veces. La gente se está confundiendo mucho entre el doble registro y la doble nacionalidad. Ok, el doble registro es cuando tu hijo nace en Estados Unidos y tú vas y lo registras como que nació en México. La doble nacionalidad es cuando tu hijo nace en Estados Unidos y lo llevas a un consulado dentro de Estados Unidos, llámese consulado de México, llámese de El Salvador, llámese del consulado que sea. Nace tu hijo en Estados Unidos, lo llevas al consulado mexicano
y entonces solicitas que se le transmita la doble nacionalidad a tu hijo nacido en Estados Unidos. O si tu hijo nacido en Estados Unidos ya está en México o en el país de origen de los papás, entonces van al registro civil y con un acta de nacimiento apostillada y una traducción del acta de nacimiento apostillada por un perito oficial, se hace la certificación de la nacionalidad como mexicano. ¿Cuál es la diferencia en que el acta de nacimiento que le sacas en México dice: el niño Juan Pérez, nacido en la ciudad de Monterrey, nacido en la ciudad de Guadalajara, nacido en la ciudad de Veracruz, nacido en la ciudad de Tegucigalpa, Honduras, hablando de Centroamérica, nacido en este país? Ese es doble registro, porque si el niño nació en Estados Unidos y tú luego vas y lo registras como que nació en México, pues entonces eso no se debe de hacer. Y eso le perjudica y puede pasar que le retiren la ciudadanía estadounidense. A nosotros nos tocó mucho en México que el consulado americano tiene toda la potestad de retirar una ciudadanía estadounidense cuando tienes un doble registro, ¿ok? Eso es muy, muy malo. Vete a la Secretaría de Educación Pública y te vas a buscar las cédulas de abogados y ahí le pones abogada Berta Aguirre. Entonces, ahí, para los mexicanos y para la gente que quiera ver mi cédula profesional como abogada mexicana, que estoy diciendo que soy abogada mexicana, no abogada en Estados Unidos, soy abogada acreditada en Estados Unidos, pero no me puedo llamar abogada hasta que no tenga la licencia. Entonces, ahí, si te quieres ir a informar, pues vete a la Secretaría de Educación Pública en México, te vas al registro de abogados y entonces pones mi nombre y entonces ahí va a aparecer mi número de cédula, que no la tengo ahorita aquí a la mano, pero ahí lo puedes buscar, ¿ok? Bueno, para la gente arrastrada de López Obrador, pues hay que darle santo y seña, ¿verdad? Bueno, gracias Gabriela por estar ahí. Entonces continuemos con nuestro tema de que es el doble registro y la doble nacionalidad. No nos debemos de confundir en el doble registro. No nos debemos de confundir en el doble registro con la doble nacionalidad. ¿Por qué? Porque se los voy a decir hasta el cansancio y solamente la gente que ya ha pasado por esa situación de que tienen a sus hijos en Estados Unidos, van y lo registran como que nació en México y entonces es cuando se da cuenta la gente del problema. Pero como no hay mucha información de este tipo de casos, entonces la gente se queda callada y no sabe qué hacer. Entonces hay mucha gente que comete el error de registrar a sus hijos como que nacieron en México, cuando en realidad nacieron en Estados Unidos, ¿ok? Entonces, ¿qué hacen? Van a México y van y hablan con un abogado que les cobra un montonal de dinero, o van y sobornan al juez de paz del registro civil y entonces hacen un acta como que su hijo nacido en Estados Unidos nació en territorio mexicano. Aunque ustedes le cambien el nombre a su hijo, son los mismos papás, es la misma fecha de nacimiento. Entonces, por favor, no se pasen de listos, porque luego dicen, no, es que mi hijo nació en Estados Unidos y se llama Juan Carlos González. Y en México se llama Carlos González y le ponen el segundo apellido. Sí, pero cuando va a solicitar su restitución de identidad a un consulado americano, lo primerito que le piden es que demuestre cómo es que está viviendo en territorio mexicano si es estadounidense. Entonces la gente que hace va y lleva su acta de nacimiento mexicana. Algunos que son mayores de edad llevan hasta su INE, algunos que ya tienen una profesión llevan hasta su título profesional, pero sucede que tienen su INE, su título profesional y su acta de nacimiento como que nacieron en México, cuando en realidad nacieron en Estados Unidos. Por años se ha estilado de que hacían ese tipo de movimientos
de registrar a sus hijos que nacen en Estados Unidos, de registrarlos como que nacieron en México o el país de origen del papá o de la mamá. Entonces, muchos, no vamos a hablar de leyes en este momento, vamos a hablar como emigrantes para podernos entender, porque cada caso es totalmente diferente. Muchos como mexicanos o como extranjeros venimos y vivimos en Estados Unidos y hay muchas cosas que no entendemos, como por ejemplo el cambiarte el nombre en Estados Unidos es muy común y lo haces tan sencillamente como que si llenas una aplicación y te pones Roberto Pérez cuando en realidad te llamas Juan Roberto Pérez, y más por los que usan documentos que no son muy Mickey Mouse, o sea, pura fantasía. Entonces les da por cambiarse el nombre. Entonces yo les hablo de lo que yo practico, de lo que yo veo, de lo que yo he solucionado. Entonces pasa lo siguiente. Mucha gente ahorita que está la situación en deterioro en territorio mexicano. Mucha gente que está en deterioro en territorio mexicano. Entonces ahora sí quieren que su hijo ciudadano americano se venga a Estados Unidos, tome su ciudadanía, su identidad estadounidense para que les pueda arreglar papeles si es que el ciudadano ya tiene 21 años de edad. Entonces, ahí es donde viene todo este tipo de confusión. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tener información y orientación, y durante 30 años de mi vida me la he dedicado en programas de radio, televisión, conferencias gratuitas. Los programas y los videos son gratuitos, incluso hasta consultas gratuitas, con tal de dar la información y la orientación como emigrante. Esa es una misión y labor de vida. ¿Por qué? Porque el que quiere va abiertamente a las oficinas de nosotros, el que no quiera que no vaya, pero ya va a tener la idea y va a saber qué es lo que sí se puede hacer, qué es lo que no se puede hacer, cómo lo puede hacer, y le quita a uno un peso de encima. Fíjense bien, hay mucha gente que alega y alega y alega sin saber de que los consulados americanos en territorio mexicano, la embajada de Estados Unidos en México, los consulados en cualquier país del planeta tienen la autoridad de retirar una ciudadanía estadounidense, así como ustedes lo oyen. ¿Por qué? Porque yo he visto en mi oficina de Guadalajara, y nos han llamado acá, yo he visto en mi oficina de Guadalajara casos donde el niño nació en Estados Unidos, tiene 18 años de edad y quiere retomar su ciudadanía estadounidense, pero el niño ciudadano americano no tiene ni su acta de nacimiento, no tiene su seguro social, no tiene ni seguro social, dice User 8208. Wow, qué interesante. Yo quise, hay eso, pero no lo usé. Muchas gracias por tu información. Bendiciones. Muchísimas gracias a la comunidad de TikTok. De eso se trata, mi reina. De informar, de orientar, y que no le pase a otra gente como nos pasa a nosotros, que cruzamos de indocumentados por no saber cuáles son los beneficios o cuáles son los derechos o cuáles son las formas de emigrar. Que no haya más muertes en las fronteras por el desconocimiento. Entonces, por eso ha sido mi labor de 30 años, y de verdad, se los puedo asegurar y se los puedo demostrar, como el que me está preguntando de mi cédula profesional. Pues vaya, yo no tengo absolutamente nada que esconder. Así como estoy denunciando la persecución de la que soy objeto, así yo estoy transparente para que vayan a la Secretaría de Educación Pública, se metan a los registros de las cédulas profesionales, y ahí van a ver en las cédulas profesionales de abogados, ahí van a ver abogada Berta Aguirre, y ahí van a ver mi cédula profesional. Para la otra pues se las enseño, aunque dejen ver si tengo aquí en mi celular, porque luego la gente son muy dados, y más en la comunidad de TikTok, son muy dados a pelear, a alegar, a decir cosas que en realidad no son, y yo no las tomo en cuenta, pero aquí tenemos las pruebas para eso. Creo que no tengo una copia de mi cédula profesional aquí, pero bueno, el caso es la información, la orientación. Entonces, no sabemos cómo hacer las cosas, y por eso hay
muchísimas personas que han muerto en las fronteras, que han desaparecido en las fronteras. Ay, pobre inocente. Es más, ya no te voy a dar ni 2 minutos de nada. Ponte a investigar, o sea, ponte a investigar. Te mueres con el currículum que yo tengo. Pero ya, pobrecito, Dios te bendiga y te regale un cerebro. Entonces, sigamos con el tema a los que sí les interesa. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para solucionar el que no te vayan a quitar la ciudadanía estadounidense si tú eres ciudadano americano y vas a un consulado americano en México o en cualquier otro territorio? Entonces, que vayas y que quieras recuperar tu identidad estadounidense, que no te vayan a retirar tus documentos americanos. ¿Cuál es la solución que podemos tener? ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues los que están registrados, que nacieron en territorio mexicano, cuando en realidad nacieron en Estados Unidos, lo que se tiene que hacer es una rectificación de acta. Esa es otra mala información que muchos abogados, como el que está aquí alegando, corruptos, le cobran de más a las personas, creyendo que porque viven en Estados Unidos o porque van a retomar su identidad estadounidense, creen que barren dólares y les quieren cobrar los millones de dólares para poderles restituir la identidad estadounidense. Con nosotros no es así, porque nosotros también somos emigrantes. Entonces, fíjense bien, si tú estás en el caso de que tú naciste en Estados Unidos, pero te registraron en México como que naciste en México, ese es doble registro. Ese es doble registro. Y eso no lo permite Estados Unidos. A mí me ha tocado casos, no voy a decir los nombres por respeto a la identidad de los clientes, pero a mí me ha tocado casos que he tenido que estar en los consulados de Monterrey, en el de Guadalajara, en diferentes consulados americanos haciendo ese tipo de rectificaciones. ¿Por qué? Porque me tocó en una ocasión un joven que tenía 27 años y él ya era abogado. Y entonces, ¿qué le pasó? Él no se había enterado que era ciudadano americano hasta que se había graduado de ser abogado y hasta que se había casado y tenía un hijo. María, gracias. Ok, entonces este muchacho se entera que es ciudadano americano y sin tener ninguna información más que su acta de nacimiento y sus documentos del hospital, se fue al consulado americano de Guadalajara y solicitó un pasaporte americano en base a su acta de nacimiento americana y a su comprobante del hospital que había nacido en Los Ángeles, California. Al momento que llegó al consulado americano, el oficial consular le dice: ok, tú eres ciudadano americano y me quieres decir cómo estuviste viviendo en México todos estos años. Entonces el muchacho inocentemente saca su acta de nacimiento mexicana y saca su credencial para votar, su INE, su IFE o como le quieran llamar. Entonces la saca y en ese momento el oficial consular le retira el acta de nacimiento americana, le retira los documentos del hospital y le dice: es ilegal, va contra la ley el que tú tengas 2 actas de nacimiento, como que naciste en Estados Unidos y como que naciste en México. Entonces le retira los documentos y le dice: te voy a dar 60 días, me voy a quedar con los documentos y te voy a dar 60 días para que vengas y me traigas pruebas de que tú naciste en Estados Unidos. Entonces, en ese tiempo, yo estaba saliendo en Televisa Guadalajara, en el canal de Un Nuevo Día, que le mando saludos a Lupita Venegas, del canal 4 de Guadalajara, y yo estaba haciendo mi segmento de inmigración en Televisa, que les digo que yo he buscado espacios. Nunca me pagaron en Televisa por hacer un programa, nunca me pagaron en ningún canal, ni me han pagado en ningún canal por hacer ese tipo de información, ni en TV Azteca.
Entonces yo estoy haciendo el programa y el muchacho va a la oficina de Guadalajara y me da el documento que le dieron en el consulado americano, que qué bueno que le dieron un documento donde decía que le daban tantos días para demostrar que él era ciudadano americano. Me dice el muchacho, es que ¿sabes qué? Yo ya fui con un abogado aquí, y no, me dijo que tenía que pagarle, ¿sabe cuántos miles de pesos? Y la verdad no los tengo, y la verdad pues no sé ni qué pruebas le voy a llevar al oficial consular para que se dé cuenta de que yo soy ciudadano americano. Entonces le digo, ¿y tu acta de nacimiento? No, pues el acta de nacimiento se la quedaron en el consulado. ¿Y qué más documentos tienes? No, pues no tengo nada más, porque todos se los quedaron en el consulado. Ah, ok, perfectamente bien. Mucha gente no usa las prácticas que nosotros usamos, pero nosotros usamos lo que nos funciona y lo que va conforme a solucionar el problema. Entonces nosotros lo que hicimos fue hacer una declaración ante notario público. En México no son iguales los notarios públicos en Estados Unidos que los notarios públicos en México. Este canal es para aprender, este canal es para informarte, este canal no te está vendiendo nada, te está informando, te está regalando información, ¿ok? Entonces, ya ustedes son libres de escoger a la persona que ustedes quieran que les haga su trámite. Pero nosotros tenemos una oficina en Guadalajara, si quieren lo hacen, si no quieren no lo hacen, ¿ok? Y atendemos casos de toda la Unión Americana, de todo Centroamérica, de Europa y de la República Mexicana y en Estados Unidos. Lo hacemos ahí. Entonces, este muchacho me dice que no tenía nada. Ok, nosotros lo que hicimos fue una declaración jurada ante notario público, que el notario público en México es diferente a un notario de fe en Estados Unidos. Un notario público en México es un abogado titulado que tiene una cédula profesional y que tiene el nombramiento de notario público en México. Entonces nosotros solucionamos ese caso haciendo una declaración jurada de parte de los papás, porque los dos papás son ciudadanos mexicanos y no tienen documentos legales en Estados Unidos, pero estuvieron de indocumentados en Estados Unidos y nació su hijo. Entonces hicimos la declaración jurada ante notario y agarramos testimonios de personas que sabían que ese muchacho nació. USER, sí tenemos una filial en Estados Unidos, pero no somos abogados en Estados Unidos, mi reina, ¿ok? Que le quede muy claro. Tenemos 30 años de experiencia como consultantes de inmigración, porque luego los abogados aquí en Estados Unidos se enojan porque te llamas abogado, pero ellos sí quieren que en México les beses hasta los pies, pero nosotros respetuosos. Nosotros lo que nos interesa es la información y la orientación, ¿ok? Bueno, entonces, ¿qué pasó? Hicimos la declaración jurada de los papás del muchacho, donde ellos, con pruebas de ellos, demostramos que ellos habían traído a su hijo a México con 15 días de nacido, que ellos lo registraron en México porque ellos tenían miedo de que se los fueran a quitar en Estados Unidos, porque así les había dicho la gente. Es que la gente hace historias para servirte, Cristi, muchísimas gracias. Hace la gente historias que luego se las creen que son verdad. Por eso estamos como estamos. Por eso esta es una información hablando clarito con Berta Aguirre. Y me pueden buscar en Google, me pueden buscar en Facebook, me pueden buscar en YouTube. Y ahí me van a encontrar. Yo no tengo ni por qué esconderme de parte de nadie. Y esto que estoy hablando, se los estoy haciendo gratuitamente, porque sí es necesaria la información y la orientación. Obvio, yo estoy publicando unos libros que si quieren los compras, si no, no. Son libros, audiolibros, que tú los puedes bajar y te puedes informar mucho más, a más detalle de lo que estoy hablando en esto, ¿ok? Entonces, hicimos la declaración jurada ante notario público de los papás, donde ellos declaran que ellos vivieron en Estados Unidos, que no tenían papeles, y cuando nació su hijo, tuvieron miedo de que se los fueran a quitar, y ellos ignorantemente se fueron a México, y que sin saber, y como todo mundo lo hacía, registraron a sus hijos, pero que nunca fue su intención de violar las leyes en Estados Unidos, sino que como ellos en el pueblo escucharon
que otras personas que tenían hijos en Estados Unidos los registraban en México como que habían nacido en México y que ya Estados Unidos no se los podía quitar, pues que ellos por eso registraron a su hijo como que nació en México. De ahí presentamos testigos testimoniales de personas en Estados Unidos que conocieron a estos papás, que supieron del nacimiento de este menor y que efectivamente nació en Estados Unidos. Le tuvimos que mandar sacar el seguro social porque el muchachito nomás tenía el acta de nacimiento, nada más tenía los papeles del hospital, porque nosotros cuando tenemos un hijo en Estados Unidos te llenan de papeles, te dan desde la patita donde ponen la huella así con sangre de la patita del bebé, te dan el certificado de que el niño fulano de tal nació en el hospital del condado de Santa Clara, en el condado de Los Ángeles, y con su color azul o con su color rosa. Entonces, esos documentos te dan en el hospital. Entonces, presentamos todas esas pruebas ante el consulado americano que correspondía, y así fue como le dieron la ciudadanía estadounidense, le dieron su pasaporte americano. Pero, por otro lado, nosotros solicitamos una rectificación de acta ante un juzgado en México, porque es rectificación de acta. No se puede anular las actas de nacimiento en México. Entonces, nosotros, una vez que le dieron su pasaporte americano, lo que hicimos fue solicitar una rectificación de acta. ¿Por qué no se puede anular un acta de nacimiento en México? No, cuando es real, ¿verdad? No se puede anular porque ya esa acta de nacimiento, ese código que tiene, se va al registro federal y se va a la clave única de población, que es el CUR. A ti te lo hicieron con tinta negra, sí. A lo mejor a ti sí, pero cuando 32 años para atrás que nació mi hijo, sí, le tomaron. Cada quien habla de lo que es, pero no, a mi hijo sí le pusieron sus huellitas de los dedos y de los pies, le pincharon en las esquinas y todo eso, y luego de las patitas le pusieron ahí, y le pusieron porque está guardado el ADN de mi hijo. Eso fue lo que hicieron en el hospital. No sé cuál sea tu práctica o tu experiencia, pero mi hijo, mis hijos nacidos en Estados Unidos, pues así fue. Ya después ya era con tinta negra, pero de todas maneras, por si no lo sabes, en todos los hospitales está guardado el ADN de todos los niños que nacen en Estados Unidos. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿qué hicimos una vez que ya se hace eso? No se puede anular el acta. No es que, a ver, fíjense bien, yo, mientras de que opinen con respeto, yo les tengo que contestar con respeto, ¿ok? Y además, no hay pregunta tonta ni comentario tonto más que el que no se hace. Entonces, nosotros, si de verdad somos democráticos, tenemos que aceptar cualquier tipo de comentario. Hay albañiles, cada quien es diferente, por eso les digo, cada caso es diferente. Hay albañiles que ellos no necesitan una pala y una carretilla para mezclar la mezcla. Hay albañiles que tienen aparatos para hacer la mezcla, ¿verdad? Del cemento, la cal y todo el agua, todo eso. Tienen máquinas para hacerlo. Entonces, no es la misma experiencia. Hola, buenas noches, Gori. No es la misma experiencia de un albañil que lo tiene que hacer a mano, que un albañil que lo hace en una maquinaria. Entonces, obvio, cada quien tiene experiencias diferentes. Hay personas que asesinan y que no los llevan a la cárcel, y hay otras personas que no cometemos los delitos y nos quieren acusar. O sea, cada situación es totalmente diferente. Por eso, cuando tú escuchas una información, Gori, gracias por estar ahí. North Carolina, gracias. Entonces, yo les tengo que contestar. Lo que vamos a hacer, la dinámica que vamos a hacer, es que en TikTok empiezan a subir todos los comentarios y no los alcanzo a ver. Entonces, ya los subo y se tienen que bajar, o sea, se me van los comentarios. Pero bueno, yo con mucho gusto, yo les contesto,
cuando me preguntan con mucho respeto, yo les contesto, pero hay diferentes. Entonces, una persona como yo, que tiene 30 años, no detrás de su escritorio, sino que tiene 30 años yendo a Cuba. User, sí, las mías así fueron con tinta negra. Las grandes de 30 y las pequeñas de 13 me encanta. Gracias, muchísimas gracias. Entonces, fíjense bien, vamos a contestarles después, o sea, voy a dar el tema y les voy a contestar después. Ok, ahí los que alcance a ver. Entonces, fíjense bien, no se puede hacer una nulidad de acta porque tiene un código cada acta de nacimiento en México. Las que son verdaderas, las que son falsas, pues ya sabrán, ¿verdad? Pero las que son verdaderas, actas de nacimiento, no se puede solicitar la nulidad, ¿ok? A ver. Va a una base de datos nacional, muy segura. Entonces, ay, ok, voy a dar el tema y luego ya les contesto. No se enojen, así es. Saludos, princesa, desde Texas y México. Gracias, muy amable. Ok, entonces, fíjense bien. Hay diferentes casos, como les digo, y la gente está confundida con el doble registro y la doble nacionalidad. Y no nomás la gente, no nada más la gente. Me encontré unos abogados con licencia en Estados Unidos que alegaban que el tener dos actas de nacimiento, una como que nació en México y otra como que nació en Estados Unidos, era doble registro hasta que le enseñamos una certificación de doble nacionalidad. Un acta de nacimiento dice: Juan González nació en el estado de Guanajuato, en la ciudad fulana de tal, el día tal, a la hora tal. Y la certificación de nacionalidad dice: conforme al artículo fulano de tal de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, en este momento certificamos que el niño fulano de tal, nacido en Los Ángeles, California, nacido en España, nacido en Cuba, nacido en Centroamérica, que les voy a platicar una anécdota que tuve con la doble nacionalidad con los cubanos. Entonces, nacido en este país, por ser hijo de uno o dos padres mexicanos, goza del derecho, en México sí es un derecho, goza del derecho de tener la ciudadanía mexicana, porque si uno o dos de los padres son mexicanos, tiene el derecho a obtener la ciudadanía mexicana. Esa es una doble nacionalidad, así de fácil. Prudencio, gracias. Eso es una doble nacionalidad. Entonces, si abogados con licencia en Estados Unidos confunden la doble nacionalidad con el doble registro, pues ese ya no es mi problema. Pero por eso hoy este tema de este video es para que se te quite el dolor de cabeza y les voy a contestar las preguntas en relación a la doble nacionalidad y el doble registro. Muchísimas gracias a todos ustedes. Gracias por compartir los videos. Gracias por suscribirse a los canales que no están monetizados. No está monetizado ni el canal de Mexicanos Patriotas, ni el canal de Hablando Claro con Berta Aguirre. No está monetizado. El TikTok tampoco. Entonces, mi raza, les vamos a dar la información. Dice: hola Betty, ¿cómo estás? Muchas gracias. Yo te empecé a seguir en TikTok y estoy muy emocionado porque ahora sé cómo voy a solicitar mi doble nacionalidad. Tengo una pregunta. Fíjate que yo fui al consulado americano en el Distrito Federal y me dieron 90 días para probar que soy ciudadano americano. Y con lo que dijiste en el video de YouTube, ya junté las pruebas, ya fui y ya me dieron una cita para tener mi pasaporte americano. Mi pregunta es: cuando me den mi pasaporte americano, entonces yo ya puedo cruzar a Estados Unidos, pero necesito los documentos mexicanos porque sí llamé a tu oficina y sí me van a hacer la rectificación de acta. ¿Me puedo ir de México mientras está la rectificación de acta? Claro que sí. O sea, esto es la cosa.
Cuando tú ya tienes tu pasaporte americano, aunque tengas el doble registro, antes de tienes que hacer la solicitud de rectificación de acta para que no haya ningún problema, ¿ok? Las rectificaciones de acta no se hacen en los consulados mexicanos, se hace en los juzgados mexicanos, es donde se hacen las rectificaciones de actas de nacimiento mexicanas. Las rectificaciones de acta, porque tampoco se pueden cancelar las actas de Honduras, de Guatemala, de El Salvador, no se pueden anular. Se tiene que hacer una rectificación de acta solicitando que una vez que el juez determine que se comprueba que es una rectificación de acta, se solicita al mismo juez que ordene, se certifique la doble nacionalidad de la persona a la que se le ha rectificado el acta. O sea, hay que tener mucha información, mucha orientación y tener paciencia y saber cómo hacer las cosas. Ok, hay muchas personas que tienen doble registro y han logrado sacar su pasaporte americano y se vienen a Estados Unidos y luego cuando quieren usan la ciudadanía estadounidense y luego cuando quieren usan la ciudadanía mexicana y después vienen los problemas. ¿Por qué? Porque nos ha pasado que muchas personas, si ya te contesté, mi amor, o sea, si tú ya tienes tu pasaporte americano, si ya te dieron tus documentos en el consulado americano, tú lo único que tienes que hacer es agarrar tu avioncito y irte a Estados Unidos. Tú como ciudadano estadounidense tienes muchos beneficios que lo pueden ver en los videos de YouTube de Hablando Claro con Berta Aguirre, o pueden seguirnos aquí en TikTok o nos pueden seguir acá en Facebook. Entonces, fíjense bien, cuando tú ya tienes tu pasaporte, pues tú te vas, pero se les aconseja que por favor rectifiquen esa acta, porque mañana, pasado o cuando sea, aunque tengas tu pasaporte americano, aunque tengas tu ID americana, ha habido casos que les han retirado la ciudadanía cuando están haciendo el trámite de residencia para su esposa, para su esposo, para su prometida, para su papá, para su mamá, para sus hermanos, para sus hijos mayores, solteros, casados. Ahí yo sí he visto casos donde se les ha cuestionado e incluso mandado a corte de inmigración por tener el doble registro. Nos pasó ese caso donde una persona hizo la aplicación de residencia para su esposa en México. Él obtuvo su restitución de identidad. Para mí es restituir la identidad cuando tú has vivido como mexicano toda tu vida o como salvadoreño o como guatemalteco y entonces retomas tu identidad estadounidense. Para mí es restituir la identidad tuya propia. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas personas restituyen la identidad estadounidense cuando ya se casaron o tienen un título profesional. Ya tienen hijos y lo registraron con el acta de nacimiento mexicana. Por eso se debe de solicitar la rectificación de acta para que tú con tu resolución de rectificación de acta y doble nacionalidad rectifiques el acta de matrimonio, rectifiques el acta de nacimiento de tus hijos. O sea, para que puedan ellos tener los beneficios como familiares de ciudadanos americanos. Nos pasó un caso que la persona se casó en México como mexicano, restituye su identidad, se viene a Estados Unidos y somete la aplicación de residencia para su esposa en México y entonces el acta de matrimonio que presentó decía nacido en México. Entonces presenta su aplicación de residencia con su acta de nacimiento estadounidense, con su pasaporte estadounidense, con su ID estadounidense, pero presenta el acta de matrimonio donde dice que los cónyuges, o sea, los contrayentes, mejor dicho, los contrayentes son de nacionalidad mexicana. Entonces, ¿qué hace el Departamento de Inmigración? No vas con ningún juez ni nada. Vas al Departamento de Inmigración, que es administrativo, y el Departamento de Inmigración le pide al ciudadano que aclare cuál es su verdadera nacionalidad. Entonces, no hizo la rectificación de acta, nomás restituyó la identidad
Y entonces, ¿qué pasó? Le negaron la petición de residencia y le solicitaron que entregara el pasaporte americano. ¿Cómo se quedó dentro de Estados Unidos? Sin pasaporte americano. ¿Cómo se quedó? Sin saber cómo lo iba a hacer. ¿Qué hicimos nosotros para solucionar ese caso? Nosotros lo que hicimos fue tramitar la rectificación de acta de nacimiento. Una vez que tuvimos la rectificación de acta de nacimiento, solicitamos la rectificación de acta de matrimonio y se volvió a solicitar la residencia. Desde México se hizo la aplicación, se solicitó la residencia legal, diciendo que ya se había solicitado con anterior y que se había negado porque no estaba aclarada la ciudadanía del ciudadano, y entonces ahí se pudo obtener la residencia legal de la señora y la restitución de nueva cuenta de la ciudadanía del ciudadano americano. Entonces, la experiencia de 30 años, aquí se las estamos regalando. El saber es poder. Aquí tengo otra pregunta que dice: hola Berta, ¿cómo estás? Yo soy ciudadano americano, pero mis papás me trajeron a Yucatán a los 8 días de nacido. Yo no tengo acta de nacimiento como ciudadano americano. Yo no tengo ningún documento como ciudadano americano. Hablando con mis papás, me dijeron que yo no estoy registrado en Estados Unidos, pero que sí nací en Estados Unidos y me registraron aquí en México y no sé qué hacer. Sorpresa, mi amor, sorpresa. Todo niño que nace en Estados Unidos de Norteamérica está registrado. Si nació en un hospital o con una partera certificada, porque en Estados Unidos hay parteras certificadas que van a las casas y pueden certificar que nació el bebé en Estados Unidos. Entonces, la experiencia mía es cañona, eso sí les digo, ¿ok? Y yo nunca les voy a aconsejar, ni les voy a decir, vengan para acá, yo les arreglo, yo... No, libremente, el que quiera, ¿ok? Bueno, entonces, quiero que sepas tú y todas las personas que tienen la idea de que no están registrados en Estados Unidos y que saben que nacieron en Estados Unidos, por favor, estar registrado. Si tú naciste en un hospital en Estados Unidos o con una partera certificada, tú sí tienes una acta de nacimiento en Estados Unidos. Aunque tus papás no hayan ido a ningún registro civil en Estados Unidos, tú estás registrado en Estados Unidos. ¿Por qué les digo? Porque yo practico con mi experiencia. Mi hijo, uno de mis hijos, cuando tú vas a parir a Estados Unidos, bueno, el primero que nació acá, cuando tú vas a parir a Estados Unidos, te reciben en la clínica y te dan un paquete de hojas así, para llenar. En Estados Unidos todo es aplicación, todo es llenar formas. Entonces, ¿qué pasa? Que te dan un paquete así de hojas y entre esas hojas viene la hoja del Birth Certificate Record. Cuando no sabemos inglés, pues no sabemos qué dice. Entonces, y ya con los dolores de parto tú no lees nada, o sea, tú ya no lees nada. Ya lo que quieres es que por favor nazca ese bebé, ya. Entonces, tú te pones a llenar la solicitud y te preguntan, cuando tú llegas al hospital te dicen, ¿cómo se va a llamar tu hijo o tu hija? Cuando ya saben el sexo del bebé, te dicen, ¿cómo se va a llamar tu hijo o tu hija? Entonces tú ya tienes que ir con un nombre para que le vas a poner a tu hijo. Y si no lo tienes, nada más le ponen los apellidos y te dicen, vaya pensando el nombre, porque en cuanto nazca el bebé, me tiene que dar el nombre. ¿Para qué creen que quieren el nombre? Pues para ponérselo en la hoja del Birth Certificate Record, para ponerlo, el mismo hospital manda a registrar ese nacimiento al Birth Certificate. Por eso nosotros nunca vamos a un registro civil en Estados Unidos a registrar a nuestros hijos. Entonces, ¿a poco creen que los gabachos son tontos? Entonces, ¿qué pasa? Que te hacen llenar la aplicación del Birth Certificate Record o el récord de actas de nacimiento, que viene siendo como el registro civil. Llenas esa forma. Llenas la forma de la aseguranza. Tienes Medical, o sea, seguro público.
tienes aseguranza de privada, tienes aseguranza del trabajo. ¿Quién va a pagar el parto de ese bebé? Y luego te dan a llenar los formularios donde deslindas de toda responsabilidad al hospital si tú utilizas drogas, si tú utilizas alcohol, que si tú no te atendías bien. Entonces te llenas otra hoja donde dice y no lees nada. Entonces ahí entre esas hojas va el certificado de nacimiento. Entonces, en mi caso, yo sí llevaba el nombre de mi bebé y yo sí sabía que iba a ser un varón. Entonces yo, en cuanto llegué, yo me puse a llenar las formas y yo llené perfectamente bien el nombre de mi hijo y los apellidos. Es cuando la gente comete errores porque llena la aplicación y a veces pone, se llama el niño Juan Carlos Rodríguez Ramírez. Rodríguez es el apellido del papá y Ramírez de la mamá. Entonces se van a la cultura estadounidense y nomás le ponen el Ramírez, cuando deben de ponerle Juan Carlos Rodríguez Ramírez o Ramírez Rodríguez. ¿Por qué yo les digo que le pongan los dos apellidos? Porque en Estados Unidos es un caos y es una desinformación total, entonces se hacen bolas solos. Entonces, tienes que llenar bien. Eso también pasa cuando llena la aplicación cuando te vas a casar. Llena la aplicación mal y ahí ya tenemos errores. Entonces, llenas esa aplicación y tú sí estás registrado en Estados Unidos. Toda la gente que nació en Estados Unidos y que cree que no tiene un registro en Estados Unidos, váyanse al Birth Certificate, en la página de internet, en el Birth Certificate del estado donde naciste, te buscas el condado, metes tu nombre, metes el nombre de tus papás, metes tu fecha de nacimiento y ahí vas a encontrar el registro de tu acta de nacimiento. Así es de que, soluciones, hablando claro con su servidora Berta Aguirre. Me da mucho gusto que estén aquí informándose, orientándose. Por hacer estos programas, por hacer esta información y que le damos en la torre a los otros abogados que sí quieren que vayas a su oficina y te dan la información a medias y no te dan detalles. Mis respetos para esos abogados. Entonces, pero pues uno les estorba porque pues uno ya les está dando la solución, pero lo deberían de ver de situación positiva, porque si tú ya sabes lo que necesitas, lo que vas a hacer, pues le facilitas al abogado que ya no más vas y que muchos dicen no hay nada. Yo dije Birth Certificate, o sea, si tú no escuchaste bien, ese es tu problema, mi amor, ¿ok? Birth Certificate, eso fue lo que dije. Besitos, bendiciones. Y así la raza mexicana y así la raza latina, en vez de ver el mundo de información que se les dio, en vez de ver lo positivo de la vida, ¿sí? Entonces, la gente es bien naca. Entonces, besitos, bendiciones, que les dio un cerebro. Porque aparte de que yo por andar dando esta información, ¿sí? Por andar dando esta información, a mí me acusan porque les estoy jodiendo el negocio a muchas personas. Claro que sí. No, también me lo machaco como mexicana, que estoy muy orgullosa de ser mexicana. Muchas gracias, Cristi. Muchas gracias, Betty. Es muy importante para servirte. Besitos, bendiciones y nos vemos en el siguiente video.